Yo vi en ese sueño que tenía que bajar del tren y andaba buscando la Biblia, pero la había perdido. Dios me estaba mostrando que había perdido la palabra. Y bajo de ese tren y hay otro tren del otro lado, y cuando llego ahí a la puerta y que estaba parado era Jesús. Él solo me miró, hermano, porque la mirada de Jesús te traspasa el más profundo pensamiento. Tu vida está desnuda delante de Dios. Ese hombre, hermanos, me dijo que era soltero, pero no era soltero. Me mintió. Él era casado, solo que no me lo había dicho. Es porque el hombre tomaba, me amenazaba también. El diablo no me quería soltar por nada del mundo de que yo me fuera a volver a Dios. Estaba amenazada de muerte, hermanos. Me enfermo con tumores en el seno. Empezó el seno a crecer con tumores, bultos grandes. A los 2 meses los tumores habían desaparecido. Cuando voy al médico dice, usted no tiene nada. Todo se fue, desapareció. Dios me sanó. Me fui a la fiesta de Halloween, en la cual yo me mareé, porque el Señor me dijo que cuando yo me mareé, casi que perdí el conocimiento, era porque un espíritu había entrado en mí, un espíritu de adivinación. Era divina, yo no sabía que era divina. ¿Y sabes por qué entró? Me dijo, ese espíritu entró porque tú deseabas saber el futuro. Mis amados hermanos, reciban la paz del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga poderosamente a cada uno de ustedes. Dios, hermana Mariela, mucho gusto tenerla una vez más aquí en el canal. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos. La paz del Señor. Que el Señor les bendiga y que sea de bendición todo lo que el Señor quiera edificarnos hoy con su palabra y con los testimonios, como dice la palabra de Dios. Y ellos le han vencido por el testimonio de ellos y por la sangre del Cordero. Gloria a Dios. La hermana ha conocido también parte del ocultismo y ha sabido de un espíritu o unos espíritus que se hacen llamar Jesús y Jehová, confirmando la palabra, porque la palabra justamente nos habla de otros Cristos que tienen otro espíritu, otro Jesús, otro evangelio. Dios la sacó de una iglesia liberal y también dejó a un hombre divorciado. Mira cómo el Señor le ha libertado. Grandes cosas ha hecho el Señor y nosotros estaremos alegres. En Marcos 5:19 dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Hermanos, testificar es necesario, es importante, porque eso aumenta la fe de las personas, y muchos confirman que nosotros no servimos a un Dios de palo, a un Dios de fierro, a un Dios de papel. Nuestro Dios es real. Amén. Por eso que el Señor manda testificar. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Ustedes también se van a maravillar de cuán grandes cosas ha hecho nuestro Dios con nuestra hermana Mariela. Amén. Una sierva de Dios no se detuvo, no se dejó pisotear por el diablo, porque el diablo le ha hecho muchas cosas y Dios la pudo rescatar. Hermana Mariela, los micrófonos son con usted. Cuéntenos con lujo de detalles desde cómo usted creció desde pequeña, para nosotros saber, amén, cuán grandes cosas el Señor ha hecho con usted. Gloria a Dios. Yo me crié con mi mamá, con mis hermanos, éramos 5 hermanos, pueblito de Uruguay, en Florida, Y allí también me criaba con mi abuela, con una prima, con la familia que tenía en torno, una familia pequeña, en mucha pobreza, muchas necesidades, muchas dificultades. Mi abuela, nos criábamos, éramos las nietas mayores junto con una prima. Ella conocía el evangelio, mi abuela era huérfana, no sabía leer, no sabía escribir, pero tenía fe en Jesús. Ella estaba contenta con ir a la iglesia, alabar a Dios, iba a una iglesia pentecostal y ahí un día me dice, vamos, yo quiero que vaya, quiero que conozca. Resulta que mi abuela se había enfermado de cáncer. Ella no sabía que lo tenía, entonces viene mi mamá
abuela y nos dice que mi abuela tenía cáncer, estaba llorando porque dice que era terminal, ya tenía todos sus órganos tomados, no había vuelta, ella iba a vivir 6 meses a 1 año de vida iba a tener mi abuela. Fui con mi abuela a conocer la iglesia que ella iba y ahí fue que escuché por primera vez el evangelio cuando tenía 14 años, pero quiero decirles que aunque haya entrado a una iglesia, algo del evangelio no había convertido. Entiéndase que entrar a una iglesia no es convertirse, a convertirnos es otra cosa. Podemos estar convencidos de que Jesús existe. Tal vez tú eres uno de ellos, estás convencido de que Jesús existe, pero nunca te has convertido realmente a Dios. Por eso no puedes comprender las cosas espirituales de Dios, porque los carnales no pueden discernir las cosas espirituales. Para él son locura. Todo lo que fuera una doctrina para mí era cosa de locura. No estaban bien de la cabeza, cómo tú ibas a vestir diferente, cómo tú ibas a andar diferente. La doctrina no me cuestioné porque era bastante niña. Fue a medida que pasó el tiempo que empecé a cuestionarme muchas cosas, mucha rebeldía había en mi corazón. La primera prédica que escuché fue la del rey Ezequías, cuando el predicador dijo que el rey Ezequías, Isaías le había dicho: apronta tu casa que te vas. Y entonces ese rey, el rey Ezequías, pide 15 años. Él lloraba y lloraba y entonces el profeta va y le dice: se te fueron añadidos 15 años. Dios le contestó y eso fue lo único que yo escuché de todo. Y dije, pero bueno, si Dios puede darle 15 años al rey, yo empecé a sacar la cuenta. Dije, bueno, yo quiero 20 años para mi abuela. Quiero que mi abuela también esté sana y sin cáncer. Si Dios lo puede hacer, le puede dar 15, le puede dar 20, le puede hacer más. Entonces hice una lista en mi mente, en mi espíritu. Y, hermano, yo le dije al Señor, yo quiero una casa para mí. Quiero una casa para mi prima también. Quiero que mi abuela viva 20 años. Quiero que viva sin cáncer. Hermanos, todo eso el Señor me lo concedió. Mi abuela quedó sana, sin cáncer. El cáncer desapareció. Había empezado a ir al médico, dijo un día, yo me siento bien, yo estoy bien, yo no voy a ir al médico porque yo me siento muy bien, déjenme nacer. Ella yendo a la iglesia y la gloria es de Dios. Mi mamá, incrédula en ese momento, muy incrédula, se levantaba mucho contra mí en el sentido de que eso era locura, son todos locos, ahí son todos locos, no vayas ahí. Pero no, porque a la abuela le gusta, bueno, yo voy con ella y tocaban el acordeón y cantaban alabanzas y cantaban La sangre de Cristo tiene poder. Me gustaba cantar ese coro. Y ahí estuve un tiempo, después me mudé, me fui para otro lugar, para otro departamento. Pasó el tiempo, mi abuela quedó sana, o sea, yo ni me acordé más de eso. Gloria a Dios. Empecé a hacer mi vida, yo me olvidé. Dios me lo trajo a memoria cuando yo tenía como 35 años. Gloria a Dios. Que Él me habló, pero yo ya estaba en el mundo. Yo estuve un tiempo en el Evangelio, era maestra de escuela bíblica y hacía unas cuantas cositas, pero todavía no estaba convertida, que se dice, en el corazón, realmente. Voy a leer un versículo que escrito está en la palabra. Muchos van a la iglesia y ya dicen que son de Dios, que están convertidos, pero la palabra, te voy a mostrar con la palabra como todavía nos falta, hermano, que Dios nos saque mucho el cascarón del mundo para que realmente hayamos nacido de nuevo, porque el que no nace de nuevo del agua y del espíritu no podrá ver el reino de Dios. Y eso es algo que está estipulado, hermano. Nadie puede cambiar lo que escrito está. Así es. Yo era de aquellos, hermano. Gloria al Señor. Amén. Para alabanza de Cristo. Gloria a Dios. Dice Isaías 29:13. Amén. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Aprendemos de memoria los versículos, aprendemos de memoria que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, pero el corazón sigue duro como piedra de diamante, resistiendo a la palabra de Dios. Y ese era mi caso, hermano, resistiendo a la palabra de Dios. En muchas áreas de mi vida, incluso áreas que ni siquiera sabía que tenía estructuras, hay fortalezas de pensamiento, como dice la
Escritura que se levantan contra el conocimiento de Dios y también altivez, así como lo dice la palabra, hermano. La altivez se levanta contra ese conocimiento, un corazón que es altivo. Dice, esto yo no tengo por qué hacer, porque yo tengo que hacer esto. Ahí en esa iglesia donde yo iba, hermanos, había una persona que estaba interesada en mí, pero yo estaba más interesada en otras cosas, no en hacer la voluntad de Dios, porque Dios revela, hermano, el corazón, Dios te lo muestra, Dios te lleva al desierto y te muestra tu corazón, qué podrido está, podrida llaga es el corazón, adentro sale todo lo malo, hermano, del corazón sale todo lo malo, dice la palabra que no hay bueno ni siquiera uno, así que, hermano, no estaba interesada en ese momento con ese joven y, hermano, me terminé yendo al mundo. Una persona que no está convertida, es capaz de muchísimas cosas. Ahí yo me terminé yendo al mundo a hacer mi vida como se me dé la gana. Cuando sos joven crees que podés hacer lo que querés, tenés un novio, tenés otro. Hermano, empecé a pasar las 1001 por haberle dado la espalda a Dios. Por allá uno que me prometió villas y Castilla, mentiras. Allá quedé embarazada de un niño, pasando las 1001 en el mundo, hermano. Hasta que conocí a este otro señor que me decía que era soltero. Yo era soltera, no me había casado. Andaba de bandida, hermano, de sinvergüenza en el mundo. Ahí conocí a ese señor, hermano, que me decía que era soltero. Yo dije, bueno, aquí me paro, voy a hacer mi vida tranquila, me voy a arreglar las cosas, voy a volver a Dios. Dije, no me ha ido bien, me voy a volver a Dios. Pero ahí empezó mi calvario, hermano. Yo quería volverme a Dios. Que bueno, ahora me caso, aquí no ha pasado nada, arreglo mi vida. Ya paro aquí de andar de sinvergüenza. Ahí mismo me estaba esperando el Señor. Así que andás de rebelde, andás de sinvergüenza. Entonces ese hombre, hermanos, me dijo que era soltero, pero no era soltero. Me mintió. Él era casado, solo que no me lo había dicho. Yo decía, no, yo no puedo estar con nadie que sea casado. Bueno, hermano, yo siempre trabajaba en las confesiones, haciendo ropa de alta costura y trabajando para los diseñadores de alta costura que hacían desfiles, hacían muchas cosas y andaba siempre en ese mundo de la vanidad, hermano, del orgullo, de la arrogancia. Diseñadora de moda. Sí, hermana, yo estudié como modelista industrial, como confesiones también por cantidad y para hacer diseños de alta costura, de novia, vestido de fiesta. Gloria a Dios. Y eso era lo que yo me dedicaba allá en mi país. Cuando conocí a este hombre con el tiempo, hermanos, cuando yo empecé a tener hijos con él, yo dejé el trabajo para cuidar a mis hijos. Y nos fuimos a vivir a un lugar lejos de la ciudad. Ahí se me empezó a acabar absolutamente todo, la arrogancia, el orgullo, todo se me empezó a ir al piso, la miseria más absoluta y total, donde teníamos una casa tan precaria que ni piso tenía, el techo de chapa, la miseria absoluta y total. Y ahí, hermanos, fue cuando yo me enfermé en esos años. Aparte de haber pasado años en dificultad porque el hombre tomaba, me amenazaba también, que el diablo no me quería soltar por nada del mundo de que yo me fuera a volver a Dios. Estaba amenazada de muerte, hermanos, amenazada de muerte. Afilaba el cuchillo cuando yo decía que iba a ir a la iglesia. Pero antes de yo ir a la iglesia, hermanos, que es donde voy a contar, el Señor me da un sueño que yo me veía en el tren de la vida donde conocía muchísima gente y esa gente que yo conocía en ese tren, ahí se comía, se vivía y yo decía, me tengo que bajar del tren porque ya va a sonar la campana. Yo vi en ese sueño que tenía que bajar del tren y andaba buscando la Biblia. Buscaba yo la palabra de Dios para bajarme con la Biblia, pero la había perdido. Dios me estaba mostrando que había perdido la palabra. Y bajo de ese tren que toca la campana, yo dije, me voy a bajar igual porque la tengo en mi corazón. Yo me bajo igual porque llegó mi hora de bajar. Para que usted vea que todo tiene un tiempo en esta vida. Aún eso que yo estaba viviendo tenía un tiempo. Gloria a Dios. Es para que nuestra vida, hermano, cuando nos vuelvamos a Dios realmente, sea de todo corazón. Y ahí, hermanos, yo me bajo y veo un andén y hay otro tren del otro lado
y en ese tren, mis hermanos, iba para el otro lado. El que hacía subir al tren, el tren estaba parado esperándome, esperando los pasajeros que bajaban de ese tren, del tren de la vida. Todos van para un lado, pero el tren de la vida eterna va para otro lado. Eso fue lo que yo vi, estaba detenido. Y cuando llego ahí a la puerta, el que estaba parado era Jesús. Yo sentía que era Jesús, porque Él solo me miró, hermano, porque la mirada de Jesús te traspasa, hermano, hasta el más profundo pensamiento. Tu vida está desnuda delante de Dios. Por eso meditemos bien cómo estamos andando, cómo están nuestros caminos, porque estar en la presencia del Señor es muy difícil, es algo muy tremendo. Yo me desperté y gritaba, hermano, yo gritaba y lloraba y gritaba, decía, me voy a encontrar con Jesús, me voy a encontrar con Jesús. Gloria a Dios. ¿Y cómo está mi vida? Hermanos, a los poquitos meses me enfermo con tumores en el seno. Empezó el seno a crecer con tumores, bultos grandes como un huevo de gallina y otro grande como un churrasco, como la palma de la mano, de grande. Santo. Entonces, al ver eso, estaba deforme. Yo fui al médico, a un especialista para que me revisara y me dijera. Yo estaba embarazada en ese momento, a punto de tener mi hija que tiene 28 años. Yo pensé que me iba a morir en ese parto porque dije, me voy a morir. Trataba de orar a Dios, pero como estaba lejos de Dios, mis hijos iban a una escuela bíblica. Decía, ustedes precisan, yo no. No quiero saber nada con Dios. No quiero saber nada con Dios. Vayan ustedes, yo no. Yo no. La señora que venía a buscar a mis hijos me invitaba, pero yo seguía dura, hermano. Yo no quería. Yo le decía sí, hasta que me apareció eso. Voy al médico, el médico me dijo, mire señora, lo que usted tiene, no tiene uno, tiene dos. Uno grande así como un churrasco y otro como un huevo de gallina, de grande. La vamos a estudiar, no le vamos a entregar los estudios, la vamos a estudiar primero. Hermanos, yo no le puedo asegurar que esos meses, hermanos, 2 meses me demoraron para la próxima cita, para mí era una eternidad. Hermanos, yo lo único que hacía era llorar. Ya sabía que me llegaba la hora, ya el Señor me lo había avisado, pero yo seguía dura hasta que eso me pasó. Y ahí mismo, hermano, le dije a mis hijos, díganme dónde es la iglesia que ustedes van, llévenme, le dije, era un domingo de mañana, había una cerrazón, un frío bárbaro. Encuentren la iglesia rápido porque si no la encuentro, parece que era por acá, decían mis hijos. Digo, no, por favor, tengo que llegar a las 10, tengo que llegar. Si no, cuando llegue a casa los pongo a todos en penitencia, les doy una buena paliza porque ¿qué tengo que estar hoy en la iglesia? Tengo que estar. Me entró una desesperación, hermano, pero llegué a la iglesia, hermano, caí así, llorando, quebrantada, hermano, llorando y pidiendo perdón a Dios. No había cosa que yo no pidiera perdón. Porque usted conocía la palabra. Le pedía perdón a Dios por la rebeldía, hermano, por la desobediencia, por la maldad que había tenido en mi corazón, por haber resistido a su palabra. Lloraba y le pedía, le suplicaba, por favor, déjame vivir, Señor, déjame vivir, Señor, le decía, para testificar. Voy a testificar lo que has hecho en mí, Señor. Sáname, Señor, no te vas a arrepentir. Si me sanas, Señor, voy a testificar de ti. Nunca más me voy a apartar de tus caminos. Nunca más, Señor, nunca más. Pero si tú quieres, Señor, llévame contigo. No me dejes lejos de ti, Señor. No me apartes de ti, Señor. Perdóname lo que he hecho, Señor. He hecho una locura, Señor. En ese tiempo, hermanos, antes de que me pasara todo eso, yo andaba en las cartas, hermano, tirándome las cartas, haciendo una vida loca, hermano, una vida de mundo, lejos de Dios y apartada de su camino. Pero me llegó el día y me llegó la hora. Contaba yo los minutos, hermano, para estar en la iglesia. Solo quería llegar a su presencia. Yo no sabía si Dios me iba a dejar vivir realmente, porque había hecho cosas terribles, no solamente andar tirándome las cartas, había hecho cosas horribles. Tal vez usted hoy está diciendo, yo también he hecho cosas malas, pero déjeme decirle lo que Dios ha hecho, que Dios ha sido tan bueno, hermano, con alguien que no merecía vivir. Yo merecía que el Señor me matara, yo merecía que el Señor no me diera la vida, yo lo merecía porque fui muy mala, hermano, porque hice cosas malas, porque fui desobediente a Dios, fui rebelde a su palabra. Dios me dejó, hermano, que yo hiciera todas las rebeldías que se me dieran la gana. El Señor iba a llegar un momento que iba a ajustar cuentas conmigo.
algunos hermanos que no tienen oportunidad de contar el cuento. Yo he tenido la oportunidad por su misericordia y ahora, hermano, tiemblo ante su palabra y tengo mucho temor de hacer algo malo, de hacer algo que al Señor no le agrade, de hacer alguna cosita que lo vaya a ofender, hermana, porque yo estoy viviendo, hermano, de regalado. Gloria a Dios. Y todo lo que el Señor me pone que haga, aunque los demás me digan eso es loco, yo lo voy a hacer porque Dios me lo dijo. Yo tengo que decir, tú estás en pecado, te lo voy a decir. Yo tengo que decir, ese está en pecado, lo voy a decir. Apártate de eso que está malo, lo voy a decir. Al que está en adulterio se lo voy a decir, al que está en fornicación se lo voy a decir. Voy a exhortar el pecado porque el Señor a mí me ha exhortado y no puedo callar, hermano. Ahora tengo que ser obediente porque mi vida pende de un hilo si yo no le obedezco, si yo no cumplo en la encomienda que me ha dado. Recuérdese, me dejó vivir para testificar de él. Hermano, a los 2 meses los tumores habían desaparecido. Desaparecieron. Cuando voy al médico dice, usted no tiene nada. ¿Quién la mandó acá? Usted no tiene ni un nódulo, ni un puntito. Hermano, mi madre, mi hermano, todo el mundo decía, ¿cómo que no tiene nada si tú tenías? Ellos no conocían a Dios. Sí, mira, ahora no tengo nada. Le decía, mira debajo de mi brazo, no tengo nada. Todo se fue. Dios me sanó. Gloria a Dios, qué hermoso. Y ahí empecé, hermanos, a acercarme a Dios, a estar fiel al Señor en el temor de Dios. Pero en la iglesia donde yo iba, hermanos, era una iglesia liberal totalmente. Ahí se podía andar de pantalones, teñida, pintada, hacer todo lo que tú quieras. Y aparte de eso, después con los años se unieron al G12, donde todas las mujeres son empoderadas, que empecé a estudiar la palabra. Antes de eso, hermanos, cómo vino el rompimiento con el adulterio, hermano, que ese hombre era casado. Una hermana de Brasil que hablaba algo así, hermano. Se había separado con su esposo. En la iglesia el mismo pastor le dice que se case con otro, siendo que su esposo está vivo. Pastores mandando a adulterar a la gente. En la iglesia me decían, hermana, usted tiene que casarse con ese hombre. Usted tiene que casarse con ese hombre. Y yo preguntándole a Dios si tenía que casarme. El pastor decía que yo me tenía que casar, pero yo empecé a buscar en la escritura si realmente yo tenía que casarme o no. Él decía que sí. Los pastores ahí decían, no, las cosas viejas pasaron, escuche bien, cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, así como tú viniste permanece, tú viniste con ese hombre, sí, pero el hombre está casado, le decía, cuando yo lo conocí así, ya solo, yo no fui a sacar el marido a nadie, eso fue lo que él me dijo, yo no le vi ninguna mujer y me había mentido. Gloria a Dios. Lucas 16:18 dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. O sea, tanto el uno como el otro adultera, tanto el que dejó a su mujer y se va a casar con otra, ese hombre está adulterando. El que se casa con la repudiada del marido, adultera. O sea que si yo me casaba con ese hombre que estaba divorciado, repudiado, que estaba separado de su mujer, yo también iba a ser adúltera. Ahí empezó la lucha, hermano, de hacer el divorcio porque no puedo estar en pecado, hacer el divorcio, por favor. Y resulta que cada vez, hermano, que yo le decía hacer el divorcio, lo que acontecía es que todo se trancaba. Y me ponía a ayunar y decía, Señor, yo quiero salir de esta situación. Por favor, Señor, ayúdame que este hombre haga el divorcio. Yo oraba así. Mira, hermano, que fue un proceso que no fue fácil, hermano, porque cuando yo le empecé a decir, que empecé a leer estas cosas en la Biblia, le empecé a decir, nos vamos a separar porque tú sos casado. Y la Biblia dice, el que se casa con el divorciado adultera, ese hombre me empezó a hacer la vida imposible. Que fuiste a la iglesia, que te castraron. Vas a ir a la iglesia y empezaba a tirar el cuchillo, hermano, que era un hombre de casa y de campo, que estaba acostumbrado, hermano, a matar animales. Tenía miedo. Otro día vino borracho, hermano, con un rifle, me lo puso en la cabeza. Y yo orando, con el rifle en la cabeza, que me iba a matar. Era un hombre de armas tomar. Mi vida estaba en peligro realmente. Cuando yo empecé a decirle que no me iba a casar con él porque estábamos en adulterio, él me empezó a decir, si vas a la iglesia te mato. Yo ya no quería tener más nada con él. Yo me apartaba, me iba con mis hijos a dormir a un dormitorio aparte. Y me decía, yo de aquí no me voy, me decía. Y vos te tenés que volver a morir de hambre. Pues yo ya había dejado de trabajar. Era una manipulación, un chantaje continuo. Un hombre violento, hermano, agresivo, de palabras, se emborrachaba, salía al patio, me insultaba, me gritaba de todo.
Aparte, mi autoestima ya estaba por el piso, era muy difícil, porque en ese tiempo, hermano, antes de venir al Evangelio, pasé todo un proceso de miseria, de necesidades, de maltratos psicológico y emocional. Y yo recuerden que había dejado el trabajo para criar a mis hijos. Ya tenía 4 niños pequeños, hermanos, uno atrás del otro, y después 5. Pobreza, miseria, dificultades. Eso es lo que trae el pecado, hermana Mariela, y muchos no entienden, ¿verdad? O sea, y encima te piden oración. Están en fornicación, en adulterio y te piden oración. ¿Cómo quieren ellos que Dios les bendiga si están viviendo en pecado? Y al parecer ese hombre era como un psicópata también, ¿no, hermana? Afilar el cuchillo como si fuera a matar una gallina, un pollo, y estar afilando. O sea, es como que le quería psicosear a usted para que se quede ahí como que presa en ese pecado, ¿verdad? No, el diablo no me quería soltar. Cuando vio que yo no iba a seguir en el adulterio, ahí ya el diablo vio que iba en serio la cosa, que no era de mentira que yo me había vuelto al Evangelio. Yo quería hacer todo bien. En ese tiempo Dios trató muchas cosas conmigo. Revelaciones y liberaciones, el Señor trataba conmigo, tenía brujería encima, por lo cual me enfermaba. Ya les digo, ese hombre no quería separarse, ese era el problema más grande que yo tenía. Empecé a ayunar y a orar. Él me decía, vas a la iglesia, cuando vengas de la iglesia, te entierro en la arena, nadie se va a enterar. Te mato a un pozo, te entierro. Ya tenía todo planeado cómo me iba a matar, te pego un tiro en el medio de la frente. Un día había un gato montés subido en un árbol muy alto y de lejos nomás le tiró con su arma y cayó el animal con el tiro en el medio de la frente, entre ojo y ojo. Y me decía, así, te voy a matar a ti. Le estaba preparándose a su mente como para meterle terror. Sí, cuando iba para la iglesia recuerdo el día que yo empecé a desafiarlo. Aquellas mujeres que sufren maltrato, como dicen algunos, para llevar la fiesta en paz, le obedezco a mi marido. Es mejor obedecer a Dios antes que los hombres, dice la palabra. No te quedes por tu marido, porque tu marido no va a salvar tu alma. ¿Quieres seguir a tu marido? ¿Quieres seguir hombre? Maldito el hombre que confía en el hombre. Dije, no, yo voy a ir a Dios porque Dios me salvó. El Señor me había sanado. Yo empecé a caminar. Recuerdo el día que me dio la amenaza. Yo sentí que había algo en el espíritu, como una barrera espiritual a que yo estaba rompiendo. Cuando Dios empezó a tratar el tema, y digo, ay, Señor, ¿me quieres separar? Yo quería bien así la casita, los hijitos, el maridito, pero no es como tú quieras, es como Dios quiere. Entonces entendí que tenía que separarme de ese hombre. A medida que avanzaba, oraba yo en el nombre de Jesús, yo sentía, hermano, como algo espiritual que estaba ahí, hermano. Pero tenés que ser vencedor, vencer, romper las barreras. Yo ya iba a los cultos de la oración y buscaba de Dios, y en ese tiempo vinieron muchas revelaciones de parte del Señor, el Espíritu de Dios tratando conmigo para limpiarme, hermano, de toda la inmundicia que había traído del mundo. Entre esas cosas, hermano, que yo había traído del mundo, por ejemplo, si alguien estaba haciendo algo, había un espíritu en mi hermano que decía, mira, fulano está adulterando, aquella se está acostando con fulano, está haciendo tal cosa, está haciendo tal otra. Entonces yo le contaba a veces a mi hermano, a mi familia, decía, pero ¿cómo tú sabes eso? Brujas serán, porque mira, ¿por qué sabía todo? Yo ya había empezado a ir a la iglesia, escuché bien, para aquellos pastores que dicen, ay, la hermana es profeta, ay, la hermana tiene el don de Dios, ay, aquí tenemos la profeta fulana, y la suben inmediatamente al altar. No, dice, porque traemos dones naturales, dicen las sinvergüenzas, estas endemoniadas brujas que hay hoy en día, que se dicen pastoras. Los dones los da el Espíritu Santo. Hermano, yo empecé a preguntar, ¿pero quién es que me habla? Gente del mundo. Me decía, me da miedo porque se me paran los pelos cuando tú me hablas, me parece que tú eres bruja, me decía. Digo, no, yo no soy bruja, yo creo en Dios. Hermano, ni yo sabía lo que había dentro mío. Jesús es la luz verdadera que alumbra al mundo. Un día, hermanos, fui a hablar con el pastor y yo, hermano, estaba así mirándolo al pastor, y los demonios, hermano, que están en la persona, escuche, saben cuando la persona está orando en el espíritu, porque hay una conexión espiritual hacia arriba. La persona que tiene el Espíritu Santo, su conexión es hacia arriba. Y yo sabía que ese pastor estaba orando, y entonces le dije, yo no soy adivina cuando me dice que del corazón salen todas las cosas malas. O sea que las personas que vienen a Dios tienen muchas cosas malas adentro de su corazón. Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres
yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Wow. Tú tienes que arrepentirte. Solo con el arrepentimiento genuino delante de Dios viene la limpieza. El Espíritu Santo te limpia. Dios es el que te limpia, el que te lava. ¿Cuántos vienen al evangelio, no se han convertido, no han nacido de nuevo, no han sido regenerados y ya dizque profeta, dizque pastor? ¿Están entendiendo lo que la hermana estaba diciendo? Tenía un espíritu que le hablaba, que le decía cosas, pero ya en este tiempo cualquiera apenas llega, ya dizque profeta, dizque pastor, dizque evangelista. Pero mira, era un espíritu que le estaba hablando, espíritu del oculto, el demonio, ustedes saben. Y mira cómo la palabra es tan eficaz si sacares lo precioso de lo vil. O sea, si te convirtieres, apenas llegan algunos al evangelio un año, ni liberados han sido, y ya que son pastores, son profetas, así como los Quiñones, Stephanie Santana, Berroa. Mira quién les habla a ellos, y muchos de ellos están recasados, están en adulterio. ¿Y quién les está hablando? ¿Quién está ministrando? El Señor acá primero te dice que te va a restaurar y que vas a estar delante de Él, pero primero tienes que entresacar lo precioso de lo vil, limpiarte mucho. Ayuno, oración, vigilia, lectura de la palabra. Ayuno, oración, vigilia, lectura de la palabra. Renuncia al pecado. Carga tu cruz y sígueme. Me revelaba, me decía, ese espíritu también te revela, porque los espíritus de las tinieblas te revelan, son espíritus de adivinación. Así es. Yo me fui a mi casa a orar a Dios. ¿Cómo, Señor? Es que un espíritu dijo, yo no soy adivino, yo entiendo que era un espíritu que se estaba dando a conocer al pastor de que era un espíritu, porque el enemigo intenta esconderse, pero delante de Dios nadie se esconde, ningún espíritu se puede esconder. Pastores tienen que oír con oídos espirituales circuncidados, limpios, oír los espíritus que hablan las personas, qué espíritu está hablando. Es el espíritu de Dios, porque mira que el diablo te habla precioso con la Biblia, o es otro Jesús. La escritura nos habla que hay otro Jesús. Acá Pablo dijo en 2 Corintios 11, porque si viene alguno predicando otro Jesús, escuchen, otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu. Hay otro Espíritu Santo que no es el Espíritu de Dios. A mí me sorprende, hermana Mariela, cómo la desfachatez, la frescura, cómo Guillermo Maldonado habla tanto que el Espíritu Santo, Moisés Bell, Juan Carlos Harrigan, o sea, la facilidad que ellos nombran al Espíritu Santo, Yesenia Ten, Wanda Rolón. ¿Qué espíritu? Eso no es el Espíritu Santo. Señor. Escuchen, hermanos, entiendan. Mire, qué poderoso texto está citando la hermana Mariela para que ustedes no se confundan. Aleluya. Porque dice, otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu. Yo había recibido otro espíritu, otro Jesús estaba en mí. Yo también estaba en otro evangelio, porque después con los años el Señor me reveló el verdadero evangelio, lo que era, porque Él te limpia. Dice que el vaso tiene que estar limpio por dentro y limpio por fuera. Primero Dios trató todo lo que era de adentro conmigo, fue tratando y limpiándome por dentro, pero por fuera seguía mundana, hermana, subida en unos tacos de 8 o 10 centímetros, con vestidos justos, cortos, sin manga, pintada, maquillaje, absolutamente todo lo del mundo. Recuerde que yo andaba en todo eso de las modas y todas esas cosas, pero eso fue después que me separé del hombre, que empecé de vuelta a trabajar y empecé a andar en los desfiles, y todo eso fue después. Entonces dice, otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahí yo me fui a orar y a ayunar, y tomé ayuno unos días para preguntarle al Señor qué era eso. El Señor sí me empezó a hablar del verdadero Jesús y me dijo, no abras tu boca, tienes un espíritu guía. Así, hermano, abrí mis ojos. Tienes un espíritu guía, me dijo. ¿Te acuerdas? Me dijo. Dice, cuando tú fuiste en un lugar bailable, que yo había hecho una ropa para las mozas de ese lugar, estaba en el mundo. Me fui a la fiesta de Halloween, en la cual yo me mareé, porque el Señor me dijo que cuando yo me mareé, casi que perdí el conocimiento, era porque un espíritu había entrado en mí, un espíritu de adivinación. Era
era divina, yo no sabía que era divina. ¿Y sabes por qué entró? Me dijo, ese espíritu entró porque tú deseabas saber el futuro. Aquellas personas que pasan deseando saber el futuro, salen corriendo a escuchar profetas para que le digan el futuro. Lo que están anhelando es se les manifieste el futuro, la adivinación, los agoreros, los adivinos, que le digan qué va a pasar con el futuro. No necesitas saber el futuro. Dios tiene el futuro en tus manos. Tienes que confiar en Dios, más nada. Y por ese deseo intenso de querer saber el futuro me entró ese demonio de la adivinación. Acuérdense que yo también iba a las cartas cuando estaba en el mundo. Así entró. El Señor me dijo que Él no era espíritu guía y que yo no dijera Jesús guíame, no dijera más, que el Señor lo reprenda, porque el espíritu guía inmediatamente se presentaba y me hablaba. Y yo le decía, ¿pero quién me habla? Jesús, yo soy Jesús. O sea, ese espíritu se hacía pasar por Jesús, porque usted no había sido liberada aún. No, pero yo recién estaba entrando en los caminos de Dios. Todo eso me estaba pasando entre que estaba en el mundo y vuelvo a Dios. Ese espíritu se manifestaba. Yo fui a consultar al pastor de que por qué yo sabía las cosas que estaban pasando. Hermana Mariela, entonces ese es el espíritu que tienen la mayoría de las dominicanas, a Wilda Mota, la señora Stephanie Santana, Beatriz Berroa, Pamela Guillén. Tienen un espíritu guía ella, porque o sea, ¿quién les habla si ellas viven en sensualidad? Se van al salón, se hacen cosas en la cara. Es un espíritu guía. Tienen otro Jesús, tienen otro espíritu, tienen otro evangelio. Eso se confirma ahora. Si Juan Carlos Harrigan dijo claramente que él va a predicar y no predica doctrina. Incluso hay un video donde empieza a atacar la doctrina. O sea, ¿qué espíritu es el que tiene él? Si anda en shorts, en bermuda. ¿Y cómo pueden decir la desfachatez, hermana Mariela, que digan que ellos están haciendo un trabajo, que es una persecución que a veces nosotros hacemos, como dice la palabra, entenebrecida, y dejan que la gente siga atada a eso, a ese evangelio falso, liviano, mundano, carnal, y quieren que la gente siga con esas ataduras, y ese no es el evangelio. Fíjese, hermano, es una confirmación de lo que siempre estamos hablando aquí. Un día el Espíritu Santo me confirmaba en mi espíritu que Moisés trabajaba con un espíritu de adivinación muy fuerte. Ahí el Señor me empezó a ministrar Él para hacerme libre. Yo entré en ese ayuno para que el Señor me hiciera libre, para que me mostrara. Me había quedado muy perturbada, y cuando el Señor me empieza a decir que yo tenía un espíritu guía, un espíritu de adivinación, que me hacía saber todas las cosas que estaban pasando, y que cuando yo oraba o decía, por ejemplo, Jesús guíame, ahí ya el espíritu, que el Señor lo reprenda, se presentaba, que me empezaba a decir cosas de otras personas o de mí o de otro. Esa persona estaba adulterando, esa persona estaba fornicando, estaba haciendo lo que el espíritu inmundo decía que estaba haciendo. O sea que esas pastoras que salen del cuerpo volando a todos los días y a cada rato, que se presentan en la casa de los hermanos, un demonio la lleva a tu casa a espiarte, a ver a qué hora te acostaste con tu marido, que hiciste. Ese no es el Espíritu Santo. No te creas que es el Espíritu Santo. Ese es un demonio que esa persona tiene y que la está llevando a humear en la casa de los hermanos. En la casa de los cristianos esos demonios no pueden entrar, porque el Espíritu Santo es muro alrededor de su pueblo, de aquellos que andamos en el Espíritu. Esa misma semana yo lloraba y le pedía perdón al Señor, perdón, pero no hablaba nada, porque ya el Señor me dijo, no hables. Solamente le pedía perdón a Dios y me arrepentía por haber ido al Halloween, por haber ido a las cartas, por haber deseado. Todo deseo, los deseos de tu corazón tienen que ser conforme a la voluntad de Dios, porque si tú tienes deseos que son conforme a tu voluntad, yo deseaba saber el futuro, tú los atraes con tus pensamientos, saben que tienen una puerta abierta, saben que tienen una tierra fértil para ellos venir a morar, porque si tú tienes avaricia, si tú tienes codicia, tienes deseo del dinero, tener hombre, ser bella, ser una ganadora, esos espíritus de lascivia, todos se te meten adentro, los espíritus de lujuria se te meten adentro, tú quieres tener control sobre tu marido, sobre tu casa, sobre tu entorno, esos espíritus de Jezabel se te meten adentro. ¿Cómo se meten los espíritus? Por el deseo del corazón, porque de ahí es donde sale todo, dice el Señor. Y esas señoras, hermana Mariela, quieren ser como Catherine Kuhlman, quieren ser como Lucy Israel. Pero hacer como Cristo, lo que tenemos que anhelar, ser más santos, más puros, más limpios, más perfectos todavía. Eso es lo que tenemos que hacer.
Esa semana, el Señor, cuando fui el domingo a la iglesia, de la misma manera que el espíritu inmundo entró, tirándome, de la misma manera salió. Cuando pasé al altar a orar, antes de que el pastor me pusiera la mano, como yo estaba arrepintiéndome, porque si tú quieres ser libre, en realidad tienes que tener un verdadero arrepentimiento. Yo lloraba con quebrantamiento, con lloro, con dolor en mi alma, por lo que había hecho. Estaba convencida en mi pecado. Yo tenía convencimiento, sabía que todo lo malo que había hecho. Ese arrepentimiento, ahí el Espíritu Santo puede trabajar en un corazón arrepentido y humillado. Dios no lo desprecia, pero un corazón que dice, bueno, sí lo hice, con quebrantamiento, con lloro, con ayuno, con lamento, confesar tu pecado delante de Dios, con verdadero arrepentimiento. No, dice, no te rasgues los vestidos, rasguen su corazón delante de Dios. Pero realmente yo, hermano, estaba muy quebrantada, muy compungida, realmente arrepentida, muy arrepentida de todo lo que había hecho. Los espíritus te sueltan, ellos no pueden soportar una persona humillada, una persona arrepentida delante de Dios. Los espíritus salen rápido, salen de la persona, y eso fue lo que me pasó. Porque ahí estaba sacando usted lo precioso de lo vil, ¿verdad? Como dice, si te convirtieres, yo te restauraré, y si entre sacares lo precioso de lo vil, dice, serás como mi boca, recién, solo sí, como dice, no, sí, solo sí. Entre sacas lo precioso de lo vil, recién vas a ser como mi boca. La diferencia entre los demonios y el Espíritu Santo. Porque sí, Dios me muestra cosas al día de hoy, pero tengo abundancia de paz. Esa es la diferencia. Esos espíritus, hermano, te dan taquicardia. Parece que el corazón se te va a subir, te va a salir por la boca. Tú sientes que el corazón se acelera, taquicardia, como nunca. Te comienza a golpear el corazón. Parece que te va a explotar. Eso es lo que pasa con los espíritus inmundos. ¿Cómo actúan ellos? Ellos ponen ansiedad, ponen nerviosismo, ponen afán, ponen cosas terribles en tu corazón, en tu mente. Y la persona igual sale a hacer cualquier locura. Si ese espíritu te habla, te manda, igual te dice, anda a ver que lo que yo te estoy diciendo, tú te metes en un problema. Yo me metía en problemas justamente porque esos demonios te meten en el lío. La diferencia es que el Espíritu Santo te da mucha paz, hermano. Tú oras y si Dios quiere Él mostrarte alguna cosa, el Señor te revela algo, bueno, gloria a Dios, en oración, pero te da paz y te da solución. Todo lo que viene de Dios te da paz. Paz. Lo que es de Satanás te da como taquicardia, nerviosismo y todo eso. Y ese domingo que yo fui a la casa de Dios, ahí me soltó el demonio. Salió rápidamente, me soltó. Otra vez me tiró de la misma manera que entró, de la misma manera, hasta para el mismo lado me tiró. Así como entra, sale. Así como entró Jesús. Jesús lo descubrió. El Espíritu Santo es luz y descubre todo lo que hay en el corazón del hombre. Siempre que el hombre quiera. Hay una cosa, hermana, que quiero comentar, que es muy importante. ¿Por qué las personas no son libres? Las personas no son libres de espíritus inmundos que ni siquiera saben que lo tienen. Primera razón es que no son sinceros con Dios. Porque me ha pasado de personas que han venido para que yo ore y el mismo Señor me hace saber que esa persona está escondiendo un montón de pecados. Y entonces, por lo tanto, Dios no puede revelar lo que hay en su corazón. No va a revelar. Dios solamente revela lo oculto del corazón para sanarte, para restaurarte, si tú sos sincero con Dios. A ti mismo te lo puede revelar y mostrar, decirte, mira, estás mal en esto, mal en aquello. Tú te arrepientes y eso sale de ti. Hay fortalezas de pensamiento, hermanos, en la mente que hacen que la persona no pueda convertirse, que están resistiendo al Espíritu Santo. Eso yo lo tenía, fortalezas de pensamiento. ¿Y cómo sabía usted que él se hacía llamar Jehová? ¿Esos espíritus le dijeron a usted o usted lo podía discernir? No. Ellos decían, se nombraban. Ese espíritu se hacía llamar Jesús. Yo preguntaba, ¿quién es que me está hablando? Y me contestaba el espíritu, a mí, a mi mente, yo lo oía. No sé si era la mente, el corazón. Esa palabra me llegaba. Yo no sé explicarlo, hermana, porque eso es algo espiritual. Me decía, yo soy Jesús. Está bien, soy Jesús. Por eso dice el Señor, probad a los espíritus
para saber si vinieron de Dios. Hay que probarlos. Una manera de probarlo es la Biblia. Tú tienes que leer la Biblia, apartarte de ayuno y oración, buscar a Dios, no que cualquiera. Ahora vienen, te profetizan, tú tienes que casarte con este que estaba casado. Un hombre casado, lo que pasa que era yugo desigual. A mí Dios me profetizó, andan diciendo por ahí que yo me tenía que casar con ese hombre. Dejé mi marido, me agarré este otro. ¿Qué es eso? Es otro espíritu. Fui libre de un demonio de adivinación que se hacía llamar Jesús. ¿Cómo fue esa liberación de ese espíritu, guía? Solo me soltó, me tiró, hermana, contra el suelo. Salió con fuerza, como dice la palabra, como escrito está, que dice que el demonio salía con fuerza y tiraba a la persona. Así salió. Sí, en ayuno y oración el pastor extendió las manos para orar por mí, para reprender ese espíritu. Pero apenas dijo en el nombre de Jesús, ya salió corriendo el espíritu. Me soltó porque hay una cosa, hermana, que los demonios no tienen derecho a estar en un cuerpo que lo está echando fuera, que lo está renunciando, que está arrepentido del pecado. Lo que da lugar a un espíritu es el pecado. Cuando la persona se arrepiente, el espíritu sea de lujuria, que usted esté arrepentido de la vanidad, del orgullo, esos espíritus empiezan a salir porque usted está quebrantado delante de Dios. Esos no pueden permanecer en un cuerpo que los está echando fuera. Usted está renunciando. No se resisten. Los espíritus se resisten a salir cuando la persona no los quiere soltar. Es la persona porque le gusta ser vanidosa o porque le gusta ser orgullosa, porque le gusta ser jezabélica para ganar, para andar empoderada. Entonces esa mujer o ese hombre no quiere soltar ese espíritu porque le da ganancias. Eso también lo supe cuando Dios me estaba limpiando de espíritus inmundos, de lujuria, la parte sexual. Supe, hermano, porque había un espíritu, hermano, que yo lo tenía en la mano, un espíritu de lujuria, yo lo sentía en la mano, o sea que apenas yo podía tocar a una persona, esa persona quedaba atraída inmediatamente. Para aquellos que se dejan imponer las manos, yo estaba desesperada, empecé a buscar a Dios, dije, ¿qué es esto que siento en mi mano, Señor? Y sentía que había un espíritu sexual que apenas tocaba a la persona quedaba atraída hacia ti. No solamente con la mirada, también con cualquier parte de tu cuerpo, esos espíritus se manifiestan de diferentes maneras. Yo lo sentía en la mano, no solamente los espíritus de lujuria, de lascivia, todos esos espíritus sexuales son muy fuertes, son difíciles de salir, pero si la persona se pone en ayuno y oración y en una búsqueda, hermano, yo me postraba delante de Dios, rogando, suplicando, lloraba ante Dios, hermano. Señor, le decía, sentía algo aquí en mi mano. Iba corriendo a ayunar, a orar, a pedirle al Señor, por favor, que me limpiara, que yo no quería tocar a nadie porque podía manchar a alguien con ese espíritu. Y hermana Mariela, ¿cómo hay así ministros que se hacen llamar ministros y están imponiendo mano y le transfieren ese espíritu? ¿Qué recomendación le daría, hermana, a la gente? Porque hermanos que quieren que le pongan la mano, no saben el testimonio de esa persona, pero quieren que le pongan la mano. La Biblia dice que no imponga la mano con ligereza, ¿cierto? Por eso, hermana, es que pastores incluso de iglesias, que están en iglesias evangelistas, terminan en pecado dentro de las iglesias porque esas personas tienen espíritus de lujuria y la persona queda atada por un espíritu. Inconscientemente esa persona queda atada, no sabe ni por qué, pero es porque le pasó el espíritu. Esos espíritus pasan, hermana, y se sienten cuanto pasan. Es muy fuerte, hermana, eso, y solo con ayuno y oración sale, hermana, con ayuno, porque tú te sientes incómodo ya. Cuando Dios empieza a trabajar, tú no quieres pecar contra Dios, que era lo que a mí me pasaba. Yo no quería ni un pensamiento, que nada me fuera a apartar del Señor. Cuando yo sentía algo sucio en mí, yo corría a ayunar y a orar para que el Señor me ayudara, me hiciera libre. Dios trató así, de esa manera conmigo. Ayuno, oración y búsqueda a Dios, intimidad, con sinceridad de corazón. No se puede tratar de engañar a Dios. Si tú le quieres esconder a Dios el pecado, puedes seguirlo escondiendo, Dios ya lo sabe, pero nunca vas a ser libre, porque hay personas que les importa más la apariencia que llorar y humillarse. Les importa quedar bien frente a los demás, pero no les importa quedar libres, no les interesa. Y otra que pierden el poder, porque esos demonios
demonios dan poder para tú ser ganador. Se creen muy ganadores, pero es porque hay un demonio allí de orgullo, de arrogancia, de altivez, de soberbia, etcétera. Imagínense los demonios que están tan empoderados, las serpientes que están bien enrolladas en los cuerpos de estos que se hacen llamar ministros y están divorciados. Las serpientes que tiene Yesenia Ten, Berroa, toda esta gente que está recasada, que está en adulterio, los leones, imagínense cuántos demonios, o sea, y ellos piensan que tienen poderes y piensan que es el Espíritu Santo que está ministrando. Es con renuncia, con santificación, con apartarse del pecado que van a salir esos demonios. Con lloro, con llanto y con lamento, como dice la palabra. Así es. Lloro, llanto y lamento, pero te tiene que doler tu pecado, tenés que saber, has ofendido al Señor, estás ofendiendo, pero no hay una renuncia sincera delante de Dios y por eso las personas no son libres. Incluso cuando vienen a pedir oración, vienen contándote un cuento, pero no te hablan con sinceridad. A mí me ha pasado. Una vez vino una persona, el Señor me avisó, me dijo, mira, va a venir un hombre a pedirte oración, ese hombre está en adulterio, me dijo. Y también ese hombre se masturba. Ese es el problema que tiene. Él tenía un problema, que estaba enfermo. Las enfermedades, como dice la Biblia, son por espíritus. No todas las enfermedades son por espíritus. Voy a aclararlo. Hay enfermedades que vienen para gloria de Dios, como dice la Biblia, para que Dios se glorifique. Con el apóstol Pablo, que tenía un aguijón, tenía algo allí que le estaba molestando, también para que no se creyera súper bueno. Resulta que ese hombre, yo le tengo que decir la palabra que el Señor me da, confiese su pecado y dígale a su esposa, porque el hombre era casado. Tenía problemas y yo le dije, vaya y dígale todo a su esposa. Y el hombre no le dijo todo a la esposa, se la dijo a las cosas a medias. Entonces no se puede orar por sanidad por alguien que cuenta las cosas a medias. La persona tiene que decir cómo eras exactamente y confesar con arrepentimiento y ayunar y orar. El Señor le mandó ayunar y orar para ser libre y tenía que haber un profundo arrepentimiento y confesión de pecado. Los pasos para ser libre de espíritus inmundos, para ser libre de ataduras, para ser sano, todo el mismo proceso, arrepentimiento, confesión y renuncia del pecado, la forma de ser libre. Si no, no va a ser libre. Si lo dice de labios, no sirve. Tiene que ser de todo corazón. Gloria a Dios para siempre. Y después fui libre del adulterio. ¿Cómo fui libre? Que ese hombre no se quería ir, que se quería quedar, que quería seguir, pero no era él, son los espíritus. Lo que pasó que él un día se fue de la casa y dijo que iba a trabajar. Yo dormía en el cuarto con mis hijos, todavía no lograba una liberación total, ayunaba y oraba y pedía a Dios que hiciera algo, porque ¿qué iba a hacer? ¿Iba a salir con mis hijos o qué tenía que hacer? Yo le pedía a Dios que me mostrara y el pastor de atrás diciéndome que me tenía que casar, todavía eso. También vinieron otras revelaciones también en ese tiempo, donde el Señor me mostraba ataduras que tenía también por causa de mi nacimiento. El Señor me muestra un cordón espiritual, un cordón umbilical a través del nacimiento. Y yo decía, pero ¿por qué yo siento todo lo que siente mi mamá cuando mi mamá andaba mal y todas esas cosas? No entendía por qué era. Entonces hice un ayuno de 3 días, todos los días hasta las 6 de la tarde. Y ahí el Señor me habla y me muestra, hermana, en el aire es algo blanco, espiritual, medio transparente. El Señor me dijo que ungiera mi ombligo con aceite para que ese cordón espiritual se cortara y ese flujo de sentimientos, espíritus, todo se cortara. Me pasé aceite en el ombligo, como dice que el aceite es para los que están enfermos, pero también hay enfermedades espirituales, para que usted vea que también hay problemas espirituales. Yo levanté mis manos y empecé a sentir que el ombligo parecía que me estaban quemando con aceite hirviendo. Yo me peleaba mucho con mi mamá, era muy rebelde, me llevaba muy mal con ella. El problema lo tenía yo, que rechazaba mucho también a mi madre y tenía problemas, pero cuando vengo a Cristo, que el Señor me manda a perdonar y me manda a llevarme bien con mi mamá, a mí
mí me costaba, porque cuando mi mamá se enojaba yo sentía todo, era como receptiva a su enojo, y ahí otra vez como que parecía que me volvía yo también a incomodar, y le pedí al Señor que me santificara y me limpiara, y Él me mostró eso, hermano, que había un cordón espiritual que nos une a nuestra madre. A veces muchos hijos se preguntan, pero ¿por qué me pasa esto con mi madre? Es porque hay un cordón espiritual, y a veces no estamos en la misma sintonía, porque tenemos que unirnos con Cristo, ser una con uno, con Dios, no con otras personas, como hay personas que dicen, yo sin mi mamá no puedo vivir, otros dicen, yo sin mi esposo no puedo vivir, y usted los ve, están dependiendo del hombre, dependiendo del marido, están ahí, agarraditos del marido, y ahí también hay una atadura, porque hay idolatría justamente, o están atados, porque dice la palabra que el mal no vendrá sin causa, la maldición no vendrá sin causa. Hay que buscar a Dios para saber cuál es la causa por la cual está viniendo ese problema. Dios es el que la sabe y el que la va a revelar. Tiene que ser por revelación del Espíritu Santo. No es que te pongas barro en el ojo, ni que te pongas aceite en el ombligo. No. Eso no es una doctrina. Y si el Señor te dice, como le dijo al rey, ponte la pasa de higo en la llaga, bueno, eso es lo que Dios dijo, porque tal vez necesitaba una vitamina que había en esa fruta y tú no sabes por qué. Tienes que pedir revelación a Dios, que Dios te diga cómo, cuándo y dónde. No Gloria hacer una doctrina de todos esos disparates que están haciendo, que tiran agua, que te echan aceite, eso acto profético le dice. Un desastre. La vergüenza del evangelio, eso no es el Espíritu Santo. Mi hermana, ahí cuento que el hombre entonces se fue un día, no regresó, y así fueron pasando un mes, 2 meses. Al mes más o menos que ya se había ido, yo había quedado sola con los niños, yo orando ahí al Señor, y ahí mismo, hermana, la gloria es de Dios. Había hecho vigilia, había estado en oración, y el Señor me empieza a ministrar y a hablar, y me da una visión en el mundo espiritual, y me habla dentro de la visión. Era un portal, hermano, así, un portal grande, alto, y yo chiquitita, hermano, y el Señor parado en el portal, y Él me hablaba dentro de la visión, que era en una visión externa, y me dijo, estos días, me dijo, que has estado sola, has pasado hambre, has tenido necesidad. Yo le dije, no, Señor, yo he cuidado de ti, me dijo el Señor, y nada te ha faltado. Me dijo, haz un pacto conmigo. Yo me había bautizado a los 14 años, con mi abuela me había bautizado, pero sin convertir. Ahí mismo, hermana, me muestra el Señor en ese portal que Él estaba a la puerta, y yo le dije, Señor, dime por qué yo vuelvo a caer en la fornicación, a veces me aparto del hombre, otra vez vuelvo a caer, ¿por qué me pasa eso, Señor? Yo quiero saber por qué. El Señor me dijo, porque rompiste el pacto conmigo, entonces los amantes espirituales te reclaman. Me mostró como varios hombres, esos son espíritus, hermanos, demonios, ahí está, ellos te reclaman porque tú rompiste el pacto que tenías conmigo. Acuérdese que yo me fui al mundo, anduve en las hechicerías, las cartas, las brujerías, en todo eso. Dijo, por eso es que te cuesta salir de la fornicación, del adulterio. Era una lucha, hermano, una lucha. No se crea que es fácil, porque yo lo amaba a aquel hombre, lo había aprendido a querer a pesar de que era malo, y a pesar de todas las cosas que me hacía, yo lo perdonaba. Y por eso es que pasa que las mujeres, hermano, o los hombres, a veces aman a ese hombre y no pueden salir de ese pecado de fornicación y de adulterio. Las obras de la carne obran los espíritus inmundos. Eso fue lo que el Señor me mostró. Todos esos demonios de adulterio, de fornicación, de lujuria, de lascivia, todos esos espíritus se unen, hermano, para atarte, y tú no puedas soltar. Ahí el Señor me dijo, mira, me dijo, haz un pacto conmigo. Si tú haces un pacto conmigo, dijo, la única que puede abrir la puerta desde adentro eres tú, me dijo. Gloria a Dios. La puerta está cerrada y el Señor estaba a la puerta. Me dijo, si tú abres la puerta, los demonios entran. Y Él me mostró, hermana, que ese hombre volvía y quería entrar y se chocaba con algo espiritual y caía hacia atrás. Wow. Y volvía a venir y se chocaba con algo espiritual y caía hacia atrás y pensaba, ¿pero qué pasa que ahora ya no puedo entrar? Gloria a Dios. Era eso. Le fui y le dije al pastor, me quiero bautizar porque el Señor me dijo que haga un pacto con él.
Si yo me hubiera casado con ese hombre de la misma manera, ese no es un pacto sagrado, no es un pacto de Dios, porque ese marido, ese hombre pertenece a otra mujer, eso por un lado, pero esa mujer pertenece a otro hombre. Es hasta que la muerte los separe. Dice, sepárese y quédese sin casar. La Biblia es clara con ese asunto. Y sabe que me dijo el Señor, tal vez tú piensas, porque yo pensaba, porque Dios es tan bueno como te va a decir que dejes a tu marido que tienes 4 hijos, estás en la pobreza, él mantiene tu casa. No, Dios sí te va a decir. Dios no apapacha el pecado. Dios no apapacha el pecado. El pecado es no, es no. ¿Sabe qué me dijo el Señor a mí? Me dijo, tal día viene. Me dijo el día miércoles, cuando tú te vayas para la iglesia, él llega. Me dijo el día anterior con 24 horas de diferencia. Me dijo, mañana llega. Sácale la ropa del placar y llóralo como muerto. Está muerto para ti. Llóralo como muerto. No lo puedes tocar más. Yo empecé a sacar la ropa como el Señor me dijo, como un muerto. La puse toda en un bolso y dije, aquí está, mañana viene. Cuando tú te vayas para la iglesia, él llega, me dijo el Señor. Yo empecé a llorar como un muerto y dije, hasta aquí se terminó. Aleluya. Así fue. Al otro día vino. Y el Señor ya me había avisado hasta lo que iba a pasar. Tus hijos te van a hacer la guerra. No van a querer que se vaya. Resiste. ¿Cómo es que se vence el pecado? Someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios. Resistid. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. No hay otra manera. Resistir al pecado. No importa la oferta que te hagan. La palabra va a ser siempre la misma. Resiste y el diablo huirá de ti. La tentación puede ser muy grande. Me decía, ahora sí que vas a pasar hambre. Primero vino como pollo mojado, que por favor que déjame entrar, que esto y que el otro. La palabra dice era de noche. Cualquiera que llegue a tu casa en la noche, tienes que darle al cobijo. Le dije, mira, quédate a dormir en el comedor. Mañana, primera hora, te vas. Aquí no entras. Ahí está la ropa. Ya te la voy a sacar, la pongo afuera. Porque había llegado de la calle, yo dije, bueno, voy a hacer una misericordia. Pero solo esa, nada más. Gloria a Un Dios. día más y un día menos, para afuera. Hermano, así fue. Al otro día, tempranito, ya no estaba, ya no lo vi más, ya está. Yo ya había cumplido mi parte, había orado, que el diablo no gane ventaja. Señor, le dije, mira que está escrito, que cualquiera que venga a tu techo debajo no lo puedes echar a la calle. Eso dice la palabra, Señor. Y le dije a mis hijos, por hoy se queda, pero mañana a primera hora se va de acá, porque él, donde estuvo 3 meses, ahí sigue. Mire, hermanos, para que usted vea la grandeza de Dios, aquellas mujeres que piensan, no me voy a poder separar de este hombre, porque dependo de él. En esos días, hermanos, salió una ley para que usted vea que Dios hasta las leyes las cambia por causa de un hijo. Que cualquiera que estuviera fuera del techo, si fuera concubino, no fuera casado, como era mi caso, o fuera casado, pero que hubiera faltado de su hogar 90 días, la ley decía que sacó el gobierno que esa persona perdía la patria potestad de sus hijos, todo derecho del hogar, todo derecho del techo que no tenía derecho a reclamar, absolutamente nada, todo perdía, derecho del techo, derecho de los hijos, derecho de la mujer, derecho a auto, casa, canal, lo que tenga, todo lo perdió. Santo no hay Dios, reclamo. El hombre demoró 96 días. Santo Dios. Wow, Dios, eso fue la mano de Dios. La mano de Dios. No puede reclamar ni hijos ni nada. No que yo tengo, acá tú no tienes nada, dice la ley. Wow. Y se terminó. Para ser libre tenés que ser firme, hermano. Si no, no vas a poder. O sea, tú sí, tú no. Ya está, se terminó. Entonces, hermano, ahí terminó de gloria a Dios y fui libre. Ahora vamos a ir a la parte donde el Señor me hizo libre de la iglesia y me bauticé y gloria a Dios seguí mi camino con Dios, aprendiendo de la palabra. Pero resulta que la iglesia se une con los del G12. Empezaron a visitar a mi pastor. Bueno, y ahí hacían esos conciertos una vez al año y nos íbamos todos a reunir a un lugar casi siempre que se alquilaban y venían esas bandas de música de rock y esas músicas que canta Jesús Adrián Romero, Alex Campos, Marcos Witt, Lili Goodman, Juan Luis Guerra. Él dice un versículo donde dice, donde está escrito en la palabra que mandará el Señor las abejas para que lo piquen. Todas esas canciones cantaban en la iglesia y empezaron a dejar los himnos, las canciones bonitas
para Dios y empezaron a cantar todas las canciones de G12. El pastor empezó a decir, bueno, no pueden cantar las canciones que cantábamos antes, tenemos que cantar las canciones estas ahora. Sí, todos nos hacían ir de jean, de pantalones, Wow. si no tenía que estar bien vestida con tacos altos, maquillada, todo para recibir a los hermanos. Se empezaron a hacer cosas de la mímica, jóvenes empezaron a hacer cosas de danza, de mímica, que se pintan la cara toda de blanco, se visten de negro, no sé, Mimos. Y un montón de cosas más. La música, empezaron a poner los hijos del pastor la música electrónica, a poner después las paredes todas de negro. Yo trabajaba en las modas y eso les gustaba a la iglesia porque eso era empoderamiento, eso estaba bien. Hacer desfiles, andar en la moda, salir en revista, todo eso estaba bien para esa iglesia, porque era una iglesia liberal, que tú tenías que tener empresa, que podías ser empresario. Y eso no era algo espiritual, porque era la moda mundana, vestidos semidesnudos, pantalones, todo, cosas, maquillaje. Yo iba a hacerme el cabello con un gay. Yo me vine para acá, para los Estados Unidos. Mi hijo, el mayor, fue que me pidió. Me vine para acá, hermano, y en ese tiempo Dios empieza a trabajar conmigo y Dios me empieza a mostrar la doctrina exterior. El Señor me sacó de allá y aquí yo no hablaba el idioma. Ahí empezó, hermano, mi gran aflicción. La verdad que Dios me ha procesado y que me procese todo lo que más quiera Dios, porque lo importante, hermano, es ser salvo y ser santo para ser salvo. Yo empecé a ir a una iglesia junto con mi hijo, que era la iglesia de Benecer, de donde es esta mujer, Disney Font. Empecé a ir acá a los Estados Unidos, muy difícil encontrar una iglesia que sea de sana doctrina. Aquí no hay, hermanos, la verdad, son todas liberales. También me estuve congregando en los Jesús Solo y en la iglesia esa. Y un día, hermanos, el Señor me da una visión y me muestra una fila enorme, hermano, de gente, todos con su lámpara, hermano. Yo también tenía una lámpara en la mano y se para Jesús al lado mío y me dice, ¿qué estás haciendo aquí, Mariela? Me dijo, y me muestra. Yo le digo, estoy acompañando a mi hijo. Y el Señor me pregunta, ¿y vas a acompañar a tu hijo hasta las puertas del infierno? Porque toda esa iglesia, estaba mi hijo delante mío, toda esa denominación, yo veía al final un portón allá, todo oscuridad y todo medio tiniebla y miles de personas camino al infierno. Le dije a mi hijo, esa semana yo tenía que hacer una decisión y el Señor me ministró que tenía que apartarme porque iban camino al infierno y me hizo esa pregunta, ¿vas a seguir con tu hijo hasta las puertas del infierno? Se lo dije a mi hijo, mira que ya él no está más ahora en esa denominación. Y ahí, hermano, tuve que renunciar también a tener mi tiempo con mi familia, con mi hijo y apartarme, porque ese lugar no estaba camino al infierno. Y ahí el Señor también me ministró, no solamente la iglesia aquella del G12, sino acá también. Muchas denominaciones con falsas doctrinas y ellos se van para el infierno y que tú vas a seguir con ellos, los vas a ir acompañando hasta la puerta del infierno. Y a mí el Señor me dio un versículo. Aquel que ama padre, madre, hijo, casa, más que a mí no es digno de mí. Hermana, esa fue la palabra que el Señor me dio. Y fui a hablar con el pastor y le dije la revelación, pero no solamente esa revelación. El Señor me habló muchas revelaciones, me estuvo ministrando un tiempo, me ministró la doctrina exterior, de pantalones, pintura, collares, manos hechas, peluquería, todo. Puedes usar lo que quiera, el recasamiento también va. Me muestra un cuadro grande en una pared en el Museo del Louvre y me muestra a mí pintándolo y retocándolo, el cuadro que ya estaba pintado, yo le estaba poniendo color donde estaba desvanecido. Entonces el Señor me dijo, ¿qué se le hará a aquel que retoque un cuadro de Picasso? Yo le dije, va a ir preso. Y yo me daba cuenta que estaba haciendo juicio para mí. Le digo, Señor, va a ir preso. Mayor que Picasso soy yo, me dijo, y tú has retocado mi obra. Cuando te pintas los labios porque dice que no tienen buen color, te pintas los ojos, te realza la pestaña de negro, te pintas el cabello porque dice que tienes canas, no quiere la honra que yo te he dado, que son las canas. La honra del anciano son sus canas y muchas mujeres rechazan la honra. Esto es la honra que Dios da al anciano. Cuando tú llegas más a edad madura, el Señor te da canas, es una honra, no es una vergüenza. Aquellos que se arrancan las canas, que no quieren tener ni un pelito en la cara. Entonces,
Ahí mismo el Señor me ministra y me dijo, mira, mayor que Picasso soy yo y tú has retocado mi obra, me dijo, y cuando te pintas las uñas, yo no uso collares, los que usan collares son los brujos, los hechiceros, los adivinos, yo no uso esos collares, ellos se los ponen para invocar a sus dioses. Hermano, yo tenía montones, collares y cosas para ponerme con cada prenda. Una caravanita, un arete, un cosito con el color de la remera, combinado, el collarcito, la cosita, los colores, todo, hermano. Me hacía tintas en los pelos, colores, diferentes colores, y yo no sabía dónde meterme. Cuando el Señor empieza a nombrarme todo lo que yo estaba haciendo, ay, yo no sabía dónde meterme, yo lloraba y le pedía perdón al Señor, perdóname, Señor, perdóname, perdóname. Y empecé a sacarme, hermano, a sacarme la pintura, agarré la pintura, la puse en una bolsa, la tiré a la basura. Dios mío, qué vergüenza tenía, qué mal que me sentía por lo que estaba haciendo. Tú has retocado mi obra. ¿Podrá decirle el vaso al alfarero por qué me hiciste así? Yo sentí que era una orgullosa, una soberbia, que le estaba dando la orden a Dios de cómo tenía que yo ser, porque el Señor me hacía saber que yo le decía, tú te equivocaste, le dije, tú te equivocaste, me hiciste corta. El Señor me dice, ¿cuántos años hace que usas tacos? Yo usaba 8 o 10 centímetros y plataformas, y tacos altos, finos, de la mujer empoderada. Esos mismos que usan ahora, tacos finos, todo, siempre andaba de taco. No me acostaba de taco, lo único, andaba de taco. ¿Cuántos años hace? Y dije, Señor, empecé a usar, a los 15 años empecé a usar los tacos. ¿Y cuántos años tiene? Me dice, yo empecé a sacar la cuenta, tenía en ese momento 55, va a ser 10 años ya. 55 años tengo ahora, Señor. Y entonces el Señor me dijo, 40 años hace que me estás diciendo que te hice corta. Hermano, yo empecé a llorar. Tenía un dolor el Señor en el corazón. Yo sentía el dolor del Señor. Me dijiste que te hice corta. O sea que cuando tú le dices al Señor, me hiciste este pelo feo y duro, me hiciste el pelo rizo, me hiciste el pelo malo, me hiciste todo esto, me hiciste el pelo feo, me hiciste la pierna fea, me hiciste la cara fea, me hiciste la oreja fea. Tú le estás diciendo a Dios que te hizo fea y que no sabe hacerte. Yo me sentí muy mal, hermano, y cuando me acuerdo me vuelvo a sentir mal. Fue horrible, hermano. Yo lloré, como un mes estuve llorando por haberle dicho al Señor, me hiciste corta. Estuve como un mes llorando, hermano. Dijo, ¿podrá decirle el vaso al alfarero por qué me hiciste así? Y tú me has dicho todo eso, me has dicho, perdóname, Señor, perdóname, perdóname. Me dijo, yo los hago como yo quiero, me dijo. Algunos vasos, me mostró una repisa, yo los hice, algunos gorditos, a otros flaquitos, a otros bajos, a otros les puse un adorno, a otros les puse más pelo, menos pelo, a uno les puse detalle. Me dijo, yo a todo, me gustó, así lo hice, así me gustó hacerlo. Yo me descarrié, mis amados hermanos, el Señor me siguió revelando todas las cosas malas que estaban en mi vida. El Señor me seguía hablando. Y un día, mis amados hermanos, yo le decía, Señor, yo soy soltera. ¿Por qué soy soltera? Porque yo no me casé, Señor. Siempre estaba con eso, Señor. Porque dame un esposo, Señor, y que esto y que el otro. Y un día el Señor me dijo, ¿sabes? Me dijo, ¿te acuerdas aquel día que aquel joven te dio tu mano? Fue y le dijo al pastor que se quería casar contigo. Dije, sí, Señor, me acuerdo. Me dijo el Señor, ese era el hombre que yo tenía para ti, tú no lo quisiste. Me dijo, porque tenías espíritu de asesión, tenías acepción de persona, me dijo. ¿Cómo era él? Era de piel oscura, hermana. Y entonces mi familia tenía un rechazo hacia las personas de piel oscura. Yo no sabía que yo tenía ese espíritu adentro mío, ni esa forma de ser, yo no sabía, hermano. Yo recuerdo que ese joven me había venido a decir a mí, pero nunca me lo dijo. Y yo ese día le dije, dígamelo, dígamelo. Fue y confió en el pastor y le dijo al pastor que me viniera a hablar. Cuando el pastor vino a hablarme, el pastor me dice, hermana, hay un joven que quiere casarse con usted. Dice, tiene que ayunar, tiene que orar. Está bien, le dije, bueno, voy a ayunar, voy a orar. Hay una situación, dijo que él es de colores, cuando me dijo así como que fuera algo terrible, y en ese momento yo dije, bueno, entonces no, hermano, no voy a orar, le dije. Hermano, me costó tanto llanto cuando el Señor me dijo eso, hermano, porque fue como Esaú cuando vendió su primogenitura, él la rechazó y aún con lágrimas dice que no la procuró. Es lamentable, pero debemos de arrepentirnos de nuestros pecados totalmente. Y entonces yo, hermano, iba para la iglesia
aquí en los Estados Unidos, iba manejando, iba llorando, hermana, por lo que había hecho en mi juventud, pidiéndole al Señor perdón, Señor, por haber rechazado a ese joven. Perdón, Señor, perdón. Y yo le dije, Señor, por favor, hace un mes que estaba llorando por lo que había hecho, hermano, por haber tenido acepción de personas en mi corazón y por haber sido rebelde, caprichosa, malvada, por haber sido una persona rebelde a la palabra de Dios en mi juventud. El Señor me estaba confrontando en vida con mis pecados, hermano. Me corrían las lágrimas, se me empañaban los ojos, no podía ver para manejar de tanta quebrantamiento que tenía por todo lo malo que había hecho, arrepintiéndome y pidiendo perdón al Señor por las ofensas que le había hecho, por todo. El Señor seguía limpiándome, hermano. Ahí el Señor me hizo libre también de ese espíritu, porque me dijo, ve al baño, me dijo que vas a vomitar. Me vino náuseas y ya salió algo, hermano. Dios me ministraba cada área de mi vida. La acepción de personas también es una fortaleza de pensamiento, hermano. Es una fortaleza que impide que Dios haga la obra en tu vida. Hay fortalezas de pensamiento que resisten a la palabra de Dios, porque Dios dice no hagas acepción de personas. También Dios dice que debemos andar en santidad, y hay personas que resisten porque hay una fortaleza de pensamiento que tiene que ser derribada, y eso lo hace el poder de Dios y el Espíritu Santo. El último toque que me dio, vamos a decir, fue por fuera y algunas cositas que habían quedado. Yo dije, pero Señor, ¿por qué no me lo mostraste antes? ¿Por qué no me lo revelaste? Porque yo no estaba limpia, hermana. Dios no te puede mostrar porque no estás limpio todavía, no estás preparado. Todo tiene su tiempo. Dios te va a ir mostrando en el tiempo. O sea que mi liberación fue en el correr del tiempo. Me fue Dios liberando de fortalezas espirituales, de espíritus, de otro espíritu de hechicería que también tenía. Ese fue en el proceso primero del adulterio. Yo me enfermaba siempre de los pulmones. Ese espíritu también tenía hechicería hecha en mi cuerpo. Y yo decía, pero no habrá alguien que pueda orar por mí, que me siento tan mal, que estoy tan enferma, alguien que Dios le revele, alguien. Y el Espíritu Santo me puso que fuera a orar. Dios es el que te pone, ve a orar. Bueno, yo fui a orar, y ahí cuando estaba orando, el Señor me empezó a ministrar, porque Jesús dice la Escritura, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hay personas que dicen, no, yo necesito que venga fulano para liberar, y yo necesito que venga mengano para hacer mi liberación. Tienes que venir a Jesús. Hay veces que demonios fuertes, cuando yo me arrepentía, vomitaba los demonios, decía, perdóname por haber odiado, perdóname por haber hecho esto, lo otro, y ahí mismo me iba haciendo libre, los demonios iban saliendo. Todo es con el arrepentimiento. Eso fue los primeros tiempos, los primeros pasos. Y del espíritu ese de hechicería, ahí el Señor me ministra y me dice, tienes un trabajo hecho de hechicería. Ya había sido libre del espíritu de adivinación mucho antes, de hueso de cementerio, tierra de cementerio con huesos de muertos, me dijo. Perdona a los que te han hecho daño. Perdona, me dijo, porque todos ofendemos muchas veces, todos hacemos daño. Tú también has hecho muchas, tú también has pecado, que yo también había hecho mal. Y empecé a arrepentirme y a pedirle perdón. Estuve un mes, hermana, con mucha medicina encima y la enfermedad no se iba. Yo no podía caminar, caminaba y parecía que arrastraba un muerto, una capa. En el mundo espiritual yo sentía que tenía como una capa que la arrastraba, y eso era lo que veía por el espíritu. Y no podía ni caminar, y para pelar una papa me tenía que sentar y no podía respirar. Cuando fui al médico, el médico dijo, usted tiene unas durezas en los pulmones, es algo muy grave lo que usted tiene. Bueno, me puse a orar ahí al Señor, le pedía perdón por mis pecados, y Él me mostró que eso era una hechicería. Entonces yo empecé a perdonar a todo aquel que me hubiera hecho el daño, y a bendecir. Perdona y bendice, perdona y bendice. Y ahí, hermano, que ningún médico te puede sanar. Me levanté sana, solamente perdona y bendice, me decía el Señor. Perdona y bendice. Y fui sana. Con una fuerza me levanté de la oración, que empecé a correr, caminar, todo lo que no podía hacer, lo empecé a hacer. Sola estaba en mi casa orando de rodillas. Eso lo hizo Dios. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Es Jesús el que liberta.
Jesús, no hay otro. Dios es bueno, Dios ha sido maravilloso, Dios ha tenido misericordia. Mira cómo nuestra hermana María era rebelde, cómo era una mujer que le gustaba hacer lo que quería y cómo el Señor ha tratado con ella. Miren, hermanos, a veces el ser humano es así, a veces somos así, somos obstinados, queremos hacer lo que queremos en nuestra vida y cada plato roto tenemos que ir pagando. Por eso es mejor andar en la línea, obedecer a Dios. Mira, Dios tenía un propósito hermoso para ella y ella quiso hacer lo que ella quiso hacer. Tuvo que pasar momentos difíciles, pero como ella se arrepintió, Dios le ha honrado, Dios la ha sanado, Dios la ha curado, le ha bendecido y le ha alcanzado su misericordia. Amén, dale la gloria a Dios. Un día el Señor me dijo, no, Señor, que me cortaron el agua, porque este hombre se fue y culpa de él me cortaron la luz, porque él tenía adulterado el contador que estaba a mi nombre y yo no salía. Me dijo, el que se une con una ramera que dice la palabra, uno es con él. Tu marido roba, tu marido adultera. No, él es el malo, yo soy la buena, soy la buena. No dice que son los dos una sola carne. Entonces yo dije, Señor, me habían puesto una multa gigante porque el contador estaba mal. Entonces dice, y voy a estar mirando tu corazón. Mañana voy a ayunar, Señor, para que me ayudes con esto. Yo no tengo este dinero. Era como 4,000 pesos, $2,000, no sé, un montón de dinero. Yo no tengo, Señor, para pagar esta cuenta. Y me pusieron una multa porque mira lo que hizo este hombre. Y me dijo, tú te juntaste con él, los dos son culpables, me dijo el Señor. Los dos son culpables. Dijo, mira, mañana cuando vayas a ayunar voy a estar mirando tu corazón. Aquí vengo, Señor, a orar, a pedirte perdón por mis pecados, por mis robos, por mis maldades, Señor. Yo he adulterado y yo me he unido con un hombre y yo también he robado, porque si él ha robado, yo he robado. Los dos somos uno, Señor, aunque te unas en un adulterio, porque escrito está en los proverbios, que el que se une con una ramera, uno es con él. O sea que aún en pecado te uniste a alguien. No, él es el asesino, no es el culpable, yo no soy. No, Señor, perdóname. Hermano, pasó un milagro. Cuando llego a de los miles de dólares, que eran como 2,000 o 4,000 pesos de mi país, yo qué sé, un montón de plata. Dicen, no la encontramos en la computadora, desapareció. Está anulado, eso no existe, no existe, esa deuda no existe, o sea que la deuda Dios la anuló en el cielo, primeramente. ¿Por qué? Por el arrepentimiento. ¿De cuántas cosas nos librará el Señor si nosotros nos arrepentimos? Andamos humildes, confesamos nuestros pecados, no le echamos la culpa siempre al otro, decimos nosotros y nuestros padres hemos pecado contra el cielo, contra ti, nos arrepentimos, Señor, así como debemos orar, hemos pecado contra ti. No, este es un pecador, yo no soy como el pecador. ¿Quién salió justificado primero, el publicano o el pecador? Mientras que el publicano decía, Señor, ayúdame, Señor, sé propicio a mi pecador, ayúdame, Señor. El otro decía, no, yo doy los diezmos, yo ofrendo, yo hago todo lo bueno es lo mío y lo malo, lo del publicano. Pero nosotros hacemos así, hermano. Yo soy tan buena, hermanos, que Dios nos ayude. Vamos a orar. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras ofensas. Perdona, Señor, todo lo que hacemos, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces echamos la culpa a otros. Señor, no es solamente estar convencido, estar contigo, con ayuno, con lloro, con lamento, Padre. Delante de ti arrepintiéndonos, Señor, por la soberbia, por el orgullo, por la vanidad, por todas las maldades que hacemos, Señor. Perdónanos, Padre. Ministra sanidad, liberación en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Mira los corazones arrepentidos. Mira los corazones arrepentidos, Señor, limpia con tu sangre. Tú eres el que nos convence de pecado y de juicio, Dios mío, aleluya. Abba, Padre, gloria a tu nombre. Tú eres santo, Dios mío, y quieres un pueblo santo. Oh, Dios mío, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, la gloria es para ti, Señor. Amén y amén, la gloria es de Dios. Gracias, Jesús.